En el mismísimo corazón de Santa Fe, en Nuevo México, hay un misterio arquitectónico que, literalmente, lleva más de 130 años volviendo locos a ingenieros, historiadores y fieles por igual. Hablamos de una estructura tan increíblemente bella y con una ingeniería tan improbable, que durante décadas la gente pensaba que no había manera de que eso lo hubiera hecho un ser humano. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desgranar los datos, la ciencia y los archivos históricos de un caso alucinante que mezcla devoción, física extrema y un enigma digno de película. Vamos a ella. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta que tenemos hoy sobre la mesa desafía por completo el sentido común. Imaginad una estructura en espiral, elevándose en el aire con una gracia absoluta, soportando el peso de cientos de personas a lo largo de los años, y que no tiene esa columna central de apoyo que necesita cualquier escalera de caracol de toda la vida. A primera vista es como si se estuviera riendo de la ley de la gravedad. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, para entender cómo llegamos a este aparente callejón sin salida físico, tenemos que viajar un poco en el tiempo y ponernos en contexto. Todo arranca en 1852. Las hermanas de Loreto se embarcan en un viaje durísimo, cruzando las grandes llanuras para llevar la educación al suroeste de Estados Unidos. Y madre mía, fue una expedición trágica de verdad. Sufrieron brotes de cólera y hasta perdieron a su madre superiora por el camino. Pero, a pesar de todo, llegaron y montaron una academia súper exitosa. Damos un salto a 1873, cuando empiezan a construir una capilla preciosa de estilo neogótico, dirigida por los arquitectos franceses Antoine y Projectus Mouly. Y aquí viene el drama. En 1878, con el edificio casi a punto, el arquitecto principal, Projectus, muere de repente. Y claro, dejó tras de sí un despiste monumental en los planos. Resulta que el gran problema que dejó sin resolver fue una altura de 22 pies, es decir, unos 6,7 metros. Esa era la distancia exacta hasta el coro, que estaba suspendido en la parte trasera de la nave. El problema es que la capilla tenía unas dimensiones góticas súper reducidas. Meter ahí una escalera normal, ya fuera recta o en forma de L, se comería tantísimo espacio en la planta baja que arruinaría por completo la zona de asientos para las monjas y las alumnas. Consultaron a los carpinteros de la zona y todos dijeron exactamente lo mismo. Construir una escalera ahí era, geométricamente hablando, imposible. Y así pasamos a la primera sección, la leyenda milagrosa, porque ante este callejón sin salida arquitectónico, entramos en lo que podríamos llamar un auténtico caso abierto histórico. Aquí es donde la historia se funde con la fe, creando una de las leyendas religiosas más famosas del suroeste americano. Según cuenta la historia, que ha ido pasando de boca en boca, las hermanas, al ver que los constructores humanos no daban con la tecla, decidieron rezar una novena de 9 días a San José, que casualmente es el patrón de los carpinteros. Y fijaos qué cosas, justo el último día, un anciano que nadie conocía llega a la capilla montado en un burro, llevando solo unas herramientas súper básicas. El hombre se ofrece a construir la escalera, pero pone una condición innegociable: trabajar en total privacidad. Pasan los meses, el hombre trabaja totalmente aislado y de repente la obra maestra está lista. ¿Y qué hace el carpintero? Desaparece. Literalmente se esfuma sin pedir ni un céntimo y sin dejar ni rastro de su identidad. Claro, la estructura que dejó atrás solo echó más leña al fuego de la intervención divina. Resulta que la escalera tiene exactamente 33 escalones. Este es un número con muchísimo peso en la tradición cristiana, ya que representa la edad que tenía Jesús al ser crucificado. Para las monjas este detalle era la confirmación absoluta de que su misterioso Salvador no era otro que el mismísimo San José. Pero el diseño iba mucho más allá del mero simbolismo. Agarraos porque la estructura de madera da 2 vueltas completas de 360 grados, o sea, un giro total de 720 grados. Es una auténtica locura geométrica y de carpintería que a día de hoy sigue dejando a los maestros modernos rascándose la cabeza. Lograr esa doble curva perfecta sin herramientas eléctricas ni maquinaria de ningún tipo requiere unos conocimientos matemáticos de otro nivel. Y con esto llegamos a nuestra segunda sección, diseñando lo imposible. Vamos a aparcar un momento la parte mística del folclore y nos vamos a meter de lleno en la ciencia pura y dura. Porque la escalera de Loreto está ahí, es real, y eso nos obliga a analizar la tremenda mecánica estructural que la mantiene en pie. Y esto ilustra a la perfección el contraste del que hablamos. En una escalera de caracol de toda la vida, la estabilidad te la da un poste central macizo. Es seguro, es simple y está más que probado. Pero Loreto carece de ese pilar. En su lugar, depende de un intrincado zancón interior. Básicamente, el soporte de madera laminada que va por el borde interior de los peldaños. Ese zancón está doblado con una curva tan exageradamente cerrada que actúa mecánicamente como si fuera un poste sólido. Es una genialidad. Al no tener un apoyo rígido en el centro, toda la estructura funciona como un muelle gigante. Literalmente un resorte de compresión.
La gente que subía por ahí antes de que la modificaran decía que la sensación era de rebote, casi aterradora, como si caminaran sobre algo que estuviera vivo. La madera se flexionaba bajo los pies, absorbiendo y repartiendo la carga por toda la espiral. Y aquí es donde los datos de la ingeniería actual nos dejan sin palabras. Los análisis demuestran que la escalera se construyó al límite absoluto de lo físicamente posible. El pico de tensión de von Mises en la parte de arriba, que para entendernos es como medimos cuando un material está a punto de partirse, alcanza los 1,7 megapascales. Esto nos deja un margen de seguridad de risa, apenas 1,18. Un milímetro de error en el cálculo por parte del carpintero, o una madera un pelín más débil, y la espiral entera se habría venido abajo por su propio peso. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante del método de ensamblaje es esto. La escalera se sostiene sin un solo clavo de metal ni pegamentos modernos. El artesano empleó única y exclusivamente tacos y clavijas cuadradas de madera. Y ojo, no fue una decisión estética, fue pura brillantez técnica. Al usar madera con madera evitas que las juntas se pudran por la oxidación o por los cambios de humedad. Y esa es una de las grandes razones por las que la escalera sigue impecable siglo y pico después. Vamos a la tercera sección, la anomalía botánica. Porque resulta que la ingeniería no es el único rompecabezas de esta historia. Si queremos resolver esto, tenemos que arrojar algo de luz sobre el misterio biológico que esconde la propia madera. Tras una investigación larguísima de 15 meses, el experto en madera Forrest N. Easley analizó una pequeña muestra del zancón superior. Y lo que vio bajo el microscopio fue alucinante. Encontró traqueidas cuadradas, que son las células que transportan agua dentro de la madera, con una forma geométrica rarísima y además un patrón de crecimiento muy lento. Las propiedades de esta madera la ponían en un limbo desconocido entre la picea de Sitka y la de Engelmann. Era tan única que propuso bautizarla como una especie nueva y superlocalizada, la Picea josephi. Y esto nos trae un dolor de cabeza logístico monumental. Veréis, la madera de picea no crece ni por asomo cerca de la zona de Santa Fe. Conseguir ese material en la década de 1870 implicaba un viaje complicadísimo a las altas cumbres o pedir cargamentos enormes a través del tren recién inaugurado. Sin embargo, no hay ni un triste recibo, ni factura de envío, ni registro de entrega en los archivos superorganizados de las Hermanas de Loreto. En resumen, la madera no debería estar ahí y nadie sabe con certeza cómo llegó. Por otro lado, la realidad del uso diario también pasó factura. Como os decía antes, la escalera botaba que daba miedo y algunas monjas tenían que bajar literalmente de rodillas por el vértigo. Así que para quitar el susto en el cuerpo, en 1887, otro artesano, Philipp August Hesch, instaló las barandillas que vemos hoy. Y de paso puso una abrazadera de hierro oculta que ancla la espiral a una columna cercana. Eso estabilizó considerablemente los rebotes. Entramos en la cuarta y última sección, desenmascarando al constructor. Con la evidencia física sobre la mesa, historiadores y expertos se han vuelto locos buscando en los archivos locales para ponerle por fin identidad humana a este genio de la carpintería. Vamos a avanzar y ver cómo encaja todo esto. A lo largo de las décadas han salido muchísimos candidatos reclamando la autoría. Tuvimos a Pierre-François Guillon, un maestro francés brillante en escaleras helicoidales, pero cero pruebas de que hubiera pisado Nuevo México en su vida. También sonaron nombres como J.H. Rogers o Johann Hadwiger, con historias familiares de penitencias u obras en la sombra que terminaron siendo retractadas o simplemente no tenían ni un papel que las respaldara. Pero, de repente, a principios de los 2000, la historiadora local Mary Jean Cook dio un campanazo increíble en los archivos. Encontré una notita súper discreta en el libro de cuentas de las propias Hermanas de Loreto, del año 1881. Decía claramente, pagado por madera al señor Rochas, $150. Esto, por fin, establecía un vínculo financiero directo y real entre la orden y un maestro carpintero francés que efectivamente vivía por la zona en aquella época. Y la teoría cogió muchísima más fuerza gracias a un documento definitivo, el obituario de este hombre. En enero de 1895, el periódico local informaba de la muerte de François-Jean Frenchy Rojas, que fue trágicamente asesinado en un tiroteo en Dog Canyon. Y en ese recorte de prensa tan antiguo se le recuerda como un experto trabajador de la madera, afirmando explícitamente que fue el quien construyó la hermosa escalera de la Capilla de Loreto. Así que el punto clave es el abrumador peso de la evidencia que apunta a Rochas. Y las pruebas no acaban en el obituario. Resulta que ya había construido una escalera de caracol parecida en el sanatorio de San Vicente. Después de su muerte se encontraron cartas sin enviar que lo conectaban directamente con los altos cargos de la construcción diocesana. Y en su cabaña tenía una colección increíble de herramientas de carpintería súper especializadas, justo las necesarias para hacer un diseño helicoidal de este calibre. Llegados a este punto de nuestra investigación, nos toca hacer una reflexión.
Saber que fue un carpintero de carne y hueso llamado Rochas quien armó pacientemente este muelle gigante con una madera que nadie sabe de dónde sacó, ¿creéis que le quita valor o magia a la leyenda? O al contrario, viendo las exigencias extremas de la gravedad y la habilidad técnica casi irreal que requirió, ¿nos parece un logro todavía más milagroso? A veces, las matemáticas y la fe se cruzan de formas totalmente impredecibles, dejándonos maravillas estructurales que, incluso cuando logramos explicarlas, nos siguen dejando sin aliento.